No tenía comida, no tenía luz, no tenía a dónde ir. Con su hija llorando de hambre en los brazos, hizo lo único que todavía podía hacer. Tomó el celular, marcó un número al azar y escribió: «Por favor, necesito una lata de leche para mi bebé». Después, cerró los ojos y oró en voz baja: «Dios, haz que este mensaje llegue a la persona correcta». Lo que ella no imaginaba es que, pocos minutos después, alguien tocaría su puerta. Y ese alguien era el hombre más rico de la ciudad. ¿Tú crees que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Que para Él no existe lo imposible? ¿Que Él es capaz de mover hasta el corazón más duro para favorecer a un hijo suyo? Entonces quédate, porque esta historia te va a mostrar exactamente eso. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. El cielo de Guadalajara esa noche de octubre era el tipo de cielo que parece burlarse de quienes lo miran desde abajo. Cargado de nubes oscuras, sin una sola estrella visible, como si hasta el universo hubiera decidido darle la espalda a Valentina Reyes, 30 años, madre soltera, habitante del departamento 4 del edificio Jacarandas, en la colonia que alguna vez fue bonita y ahora simplemente sobrevivía igual que sus vecinos. Valentina estaba sentada en el piso de la cocina, no en una silla, porque hacía 2 semanas que había vendido las sillas para pagar el agua. El piso de loseta fría le entumecía las piernas, pero eso ya no le importaba. Lo que le importaba era el llanto que venía del cuarto pequeño, ese sonido agudo y desesperado que solo producen los niños cuando tienen hambre de verdad, no el hambre de capricho, sino el hambre que aprieta el estómago y no entiende de explicaciones. Sofía tenía 3 años y 4 meses. Era pequeña para su edad, con rizos oscuros que heredó de una abuela que nunca conoció, y unos ojos tan grandes que cuando miraban a Valentina, ella sentía que el mundo entero la estaba juzgando y perdonando al mismo tiempo. Sofía no sabía que la luz llevaba 4 días cortada. No sabía que la orden de desalojo estaba pegada en la puerta desde el martes. No sabía que el refrigerador estaba vacío, excepto por medio limón y una bolsa de plástico con 3 galletas de animalitos que Valentina había racionado desde el lunes. Las 3 galletas se habían acabado a las 6 de la tarde. Valentina apoyó la espalda contra el gabinete de la cocina y cerró los ojos. Llevaba horas haciendo cuentas mentales que siempre daban el mismo resultado: 0. Había perdido el trabajo en la lavandería industrial hacía 3 semanas, cuando el dueño decidió que una empleada que llegaba tarde porque su hija tenía fiebre era un problema que él no quería resolver. Le debía 2 meses de renta a doña Esperanza, la casera que era buena mujer pero que también tenía sus propias deudas. El exmarido, Gerardo, no aparecía desde antes de que Sofía naciera. La última vez que Valentina supo algo de él fue en una delegación de policía, firmando un papel que decía que ella tenía miedo de él. Eso fue hace casi 4 años. No tenía familia cercana en la ciudad. Su madre vivía en Michoacán y era más pobre que ella. Su hermano estaba en el norte, sin trabajo fijo, mandando mensajes de «ahorita que pueda te mando algo», que nunca llegaban. El llanto de Sofía se intensificó. Valentina se puso de pie, caminó al cuarto, la cargó, la meció. Sofía olía a talco viejo y a ese sudor tibio que tienen los niños cuando están agitados. Valentina la pegó a su pecho y caminó de un lado al otro del cuarto oscuro, tarareando algo sin melodía definida, solo para que Sofía escuchara su voz y supiera que no estaba sola. Cuando Sofía finalmente se calmó un poco, Valentina la acostó en el colchón que compartían, la tapó con la cobija de ositos y la observó unos segundos. Los ojos grandes de la niña la miraron con una confianza absoluta e inmerecida, la confianza de quien no tiene ninguna razón para dudar de que mañana habrá desayuno. Valentina salió del cuarto con cuidado, cerró la puerta y se sentó en el piso de la sala, apoyando la espalda contra la pared. Sacó el celular del bolsillo de la sudadera. Tenía 22% de batería. El chip tenía saldo para 3 días más. Después no habría nada. Pensó en llamar a alguien. No encontró a quién. Pensó en escribir en algún grupo de WhatsApp pidiendo ayuda. Imaginó las respuestas, las preguntas, las opiniones, la lástima disfrazada de solidaridad, y algo en su pecho se resistió con una fuerza que no sabía que le quedaba. Valentina Reyes podía estar en el piso, literalmente,
pero no iba a exponerse a la mirada de conocidos que luego la recordarían como la que pidió limosna en el grupo de las mamás del kinder. Entonces hizo algo que después, cuando le preguntaran, ella misma no sabría explicar del todo bien. Abrió los contactos del teléfono, fue directo a nuevo contacto. Empezó a teclear números al azar. No tenía ningún plan, solo tenía los dedos moviéndose solos y algo adentro que no era razonamiento sino otra cosa, más antigua que el razonamiento, más desesperada también. Tecleó 10 dígitos. Los miró. No conocía ese número. Claro que no lo conocía. Lo había inventado. Abrió un mensaje nuevo a ese número desconocido y escribió: «Por favor, necesito una lata de leche para mi bebé». Antes de enviar se detuvo. Miró el mensaje. Era ridículo. Era absurdo. Era el tipo de cosa que haría una persona que ha perdido el contacto con la realidad. Pero la realidad en ese momento era una niña con hambre en un cuarto oscuro, así que lo relativo de la cordura perdía importancia. Presionó enviar. Luego apagó la pantalla, se llevó el teléfono al pecho, cerró los ojos y dijo en voz baja, tan baja que apenas se escuchó a sí misma: «Dios, por favor, haz que ese mensaje llegue a la persona correcta». No era la primera vez que oraba, pero era la primera vez que oraba sin saber exactamente a qué se estaba aferrando, y sin embargo, algo en ese silencio oscuro se sintió menos vacío que antes de hacerlo. A 40 minutos de distancia, en el piso 17 de la Torre Montoya, en el corredor de negocios de la ciudad, Rodrigo Montoya, 38 años, CEO del grupo constructor e inmobiliario Montoya Desarrollos, miraba Guadalajara desde su escritorio de cristal como si la ciudad fuera un objeto que le pertenecía. En cierta forma, una parte considerable de ella sí le pertenecía. Era un hombre que entraba a los cuartos, y los cuartos cambiaban de temperatura, no porque fuera carismático en el sentido ruidoso de la palabra, sino por lo contrario, porque era tan silencioso, tan contenido, tan absolutamente controlado, que su presencia se sentía como la llegada de un frente de aire frío. Tenía los ojos oscuros de su padre, que murió siendo el hombre más admirado y menos conocido de la familia. Era atractivo de esa manera que resulta inquietante, porque no parece consciente de sí misma. Esa noche, sin embargo, Rodrigo no miraba la ciudad con orgullo. La miraba con la expresión de quien lleva horas buscando algo en un cajón y no recuerda qué era lo que buscaba. Sobre el escritorio había un contrato sin firmar. Armando Villanueva, su socio de los últimos 12 años, lo había dejado ahí esa tarde con la presión amable pero inequívoca de quien sabe que amable es solo la primera capa de su impaciencia. El contrato era la expansión hacia Monterrey, 200 millones de pesos, la operación más grande que habían negociado, y él no lo firmaba, no porque hubiera un problema legal, no porque los números fueran malos. Lo que pasaba era algo que él no tenía vocabulario para nombrar correctamente, que miraba ese contrato y no sentía nada, que miraba la ciudad desde el piso 17 y no sentía nada, que esa mañana su madre lo había llamado para contarle que su primo Ernesto había tenido un hijo y que todos en la familia estaban celebrando, y que Rodrigo había dicho «qué bueno», con la misma entonación con que hubiera comentado el precio del cemento. No era tristeza, era algo más extraño que la tristeza. Era el silencio que queda cuando te das cuenta de que lo construiste todo y no sabes para quién. Su teléfono sonó a las 10 de la noche con 20 minutos. No era una llamada, era un mensaje de texto, de un número que no tenía guardado. Rodrigo lo ignoró durante 5 minutos mientras seguía mirando la ciudad. Luego, sin una razón particular, lo abrió. «Por favor, necesito una lata de leche para mi bebé». Se quedó mirando el mensaje sin moverse. Su primera reacción fue lógica: número equivocado. Su segunda reacción fue cerrar el teléfono. Su tercera reacción, que fue la que ganó, fue quedarse mirando esas 9 palabras con una atención que no les había dado a los 200 millones del contrato. Había algo en esa frase que no cuadraba con ninguna categoría de mensajes que recibía normalmente. No era una solicitud de dinero elaborada. No era el tipo de texto fraudulento que usaba urgencia calculada. Era demasiado simple, demasiado exacta en lo que pedía. Una lata de leche, no dinero, no ayuda general, una lata de leche para mi bebé. Rodrigo Montoya llevaba años tomando decisiones de millones de pesos en segundos, y eso, por alguna razón que su cerebro analítico
no podía formalizar, pero que algo más profundo sí reconocía, era real. Escribió: «¿Quién eres?». Esperó. No llegó respuesta inmediata. A los 15 minutos llegó. Alguien que cometió el error de creer que Dios escucha mensajes de texto. «Disculpe la molestia». Rodrigo se rió. No fue una risa grande. Fue apenas un movimiento en la comisura de los labios, pero fue auténtica, y hacía tanto tiempo que no le pasaba algo auténtico que casi no lo reconoció. Escribió: «Dime dónde estás». Del otro lado, Valentina miró el mensaje durante 3 minutos completos, tratando de decidir si lo que estaba haciendo era una insensatez o la única opción que le quedaba. Escribió la dirección. Rodrigo Montoya tomó su chamarra, dejó el contrato sobre el escritorio sin firmarlo y salió de la oficina. Paró en una farmacia de 24 horas que estaba a 6 cuadras del edificio en la colonia Jacarandas. Compró una lata de leche en polvo para bebés, de las de tapa verde. La pagó en efectivo. Llegó al edificio Jacarandas a las 11:05. La puerta se abrió con la cadena puesta. En el hueco apareció la mitad del rostro de una mujer, con el cabello recogido sin orden, ojos que estaban claramente agotados, pero que lo miraban con una alerta animal, y algo en la expresión que no era miedo exactamente, sino una mezcla de resolución y desconcierto. Valentina miró al hombre que estaba del otro lado de la puerta. Vio la chamarra de cuero discretamente cara, los zapatos, la forma en que se paraba, con esa calma de quien está acostumbrado a que el mundo espere. Tenía en la mano una lata verde de leche en polvo. «¿Eres tú?», dijo Rodrigo. Y no era una pregunta, era una confirmación. «¿Cómo conseguiste mi dirección?». «Me la diste tú». «Me refiero a... ¿Cómo sé que no eres un loco?». Rodrigo consideró esto con seriedad. «No lo sabes. Yo tampoco sé quién eres tú. Lo único que sé es que tu hija tiene hambre y yo tengo la leche». Levantó la lata ligeramente. «Puedo dejártela aquí afuera y me voy, si prefieres». Valentina miró la lata, miró al hombre, quitó la cadena. El departamento era pequeño y estaba oscuro salvo por la luz de una vela encendida sobre la repisa de la sala. Rodrigo vio el colchón inflable en la esquina, la cocina sin electrodomésticos en uso, la puerta cerrada del cuarto de donde venía el sonido suave de una niña dormida. Vio la orden de desalojo pegada en la parte interior de la puerta. No dijo nada sobre nada de eso. Puso la lata en la mesa y preguntó: «¿Cómo terminaste enviando ese mensaje a mi número?». Valentina le explicó exactamente lo que había pasado, que digitó números al azar, que oró para que llegara a la persona correcta, que ya no le importaba si sonaba ilógico, porque a esas alturas la lógica no le había resuelto nada. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, dijo en voz más baja de lo que había hablado hasta entonces: «Puede que hayas marcado al número correcto». Valentina no supo qué responder a eso, así que no respondió. «¿Puedo hacer algo más antes de irme?», dijo Rodrigo. «Ya hiciste suficiente», dijo Valentina, y lo dijo con una dignidad tan precisa que a Rodrigo le sonó más a afirmación que a rechazo. Se fue. Pero en el elevador del edificio de cristal donde vivía, 40 minutos después, no pensó en el contrato. Pensó en la vela, en la niña dormida. Pensó en esa oración susurrada contra un teléfono y en el hecho extraño e inexplicable de que él, precisamente él, la hubiera recibido. A la mañana siguiente llegó de nuevo al edificio Jacarandas, esta vez con comida. Una bolsa de mandado sin ostentación. Frijoles, arroz, huevos, fruta, leche, pan. Valentina abrió la puerta con la misma cadena que la noche anterior. Lo vio. Bajó la vista a la bolsa. Luego volvió a mirarlo. «No te pedí que volvieras», dijo. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué volviste?». Rodrigo pensó en esto un segundo. «Porque ayer no me preguntaste cómo me llamaba y yo tampoco te pregunté cómo te llamas». Me pareció una conversación incompleta. Valentina sostuvo su mirada. «Valentina». «Rodrigo». «¿Rodrigo qué?». «Montoya». El apellido no le dijo nada en ese momento. Valentina no leía la sección de negocios del periódico porque hacía meses que no compraba periódico. Ella abrió la puerta completamente, tomó la bolsa con las 2 manos antes de que él pudiera ofrecerla y la llevó a la cocina sola. Eso también era un mensaje que Rodrigo recibió con claridad. «Puedes entrar, pero yo cargo lo mío». Sofía salió del cuarto en ese momento con el cabello más alborotado del mundo, los pies descalzos, el oso de peluche colgando de una mano, y miró al extraño con esa total ausencia de filtro
que tienen los niños de 3 años. ¿Tú eres el mozo bravo?, preguntó Sofía. Rodrigo se agachó a su nivel. ¿Qué es un mozo bravo? El que no sonríe. A veces soy bravo, admitió Rodrigo, pero esta mañana no. Sofía lo consideró con la seriedad de un juez. Está bien, dijo finalmente, y se fue a jugar. Lo que pasó en los días siguientes fue gradual, y tuvo la característica de las cosas que cambian tu vida, que mientras están pasando no sabes exactamente cuándo empezaron a importar. Rodrigo fue al cuarto día a ver si Valentina necesitaba algo. Se encontró con que doña Esperanza había llegado esa mañana con el papel formal del juzgado y un plazo de 4 días para desocupar. Valentina estaba sentada en el piso con Sofía, fingiendo que estaban jugando, con la espalda demasiado recta para ser genuinamente relajada. «¿Puedo pagarte el atraso?», dijo Rodrigo. «No», dijo Valentina sin dudar. «Es un préstamo. Los préstamos se pagan. Ahora mismo no tengo con qué. Entonces es un regalo. No quiero regalos». Hizo una pausa. «Quiero trabajo». Rodrigo no esperaba eso. En su experiencia, cuando la gente necesitaba dinero y alguien con dinero aparecía, la secuencia era bastante predecible. Valentina Reyes no seguía esa secuencia. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó, genuinamente preguntando. «Cualquiera que sea trabajo real, bien pagado y con contrato». Rodrigo la miró durante un momento. Luego dijo algo que sorprendió a los dos. «Necesito una persona para la casa. Alguien de confianza que viva ahí. No como favor. Con sueldo, con contrato, con prestaciones. Tú y la niña tendrían cuarto propio». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que dura demasiado para ser cómodo. Valentina lo miró. Analizó su rostro. No buscaba honestidad en el sentido sentimental, buscaba el tipo específico de honestidad que dice si una persona tiene intenciones que no está declarando. Rodrigo aguantó esa mirada sin moverse. «Quiero el contrato por escrito antes de mover una sola caja», dijo Valentina. «Te lo tengo mañana. Y quiero que quede claro que mi cuarto tiene llave y yo tengo la llave, por supuesto. Y que mi función es la casa, no estar disponible para lo que se le ocurra a usted». Rodrigo asintió. «Entendido». Valentina lo miró un segundo más. «¿Por qué hace esto?». Rodrigo no respondió de inmediato. Luego dijo algo que era incómodamente honesto. «Porque mi casa tiene 6 cuartos y ningún motivo para existir». La casa de Rodrigo Montoya era lo que en los catálogos inmobiliarios llaman residencia de diseño contemporáneo. Estaba en una colonia privada al poniente de la ciudad. Tenía jardín trasero con alberca que él no usaba. Cocina de acero inoxidable, donde el chef venía 3 veces por semana. Y los otros 4 días había silencio. Sala con ventanales de piso a techo. Y esa peculiar frialdad que tienen los espacios perfectamente diseñados cuando nadie los habita de verdad. Sofía entró a esa casa y en 48 horas la transformó en algo irreconocible. El primer día, Rodrigo llegó de la oficina a las 8 de la noche y pisó un bloque de Lego con el pie derecho. El dolor fue real, inmediato y completamente desconcertante para un hombre que en 12 años en esa casa nunca había pisado nada que no debía estar ahí. Se dobló hacia adelante con un sonido que no era exactamente una palabra. Sofía apareció desde la sala en ese momento. Lo miró pisar el Lego. Luego lo miró a él. «¿Te duele?», dijo con el tono neutro de quien registra un hecho. «Sí», dijo Rodrigo. «A mí también me duele cuando lo piso, pero a ti te duele más porque eres más grande». Rodrigo la miró. Sofía lo miró. Él recogió el bloque y se lo entregó a la niña. «Este va en la caja cuando termines de jugar». «Ok», dijo Sofía y se fue corriendo. El segundo día fue la tinta. Sofía había encontrado los marcadores de punta fina que Rodrigo usaba para señalar planos y había decidido hacer un mural en la pared del pasillo del primer piso. Una casa con árboles, el sol, 3 figuras que podrían ser personas y algo que se parecía a un perro. Valentina la encontró cuando ya había cubierto aproximadamente medio metro cuadrado de pared blanca. Estaba buscando en el teléfono cómo quitar marcador permanente cuando escuchó los pasos de Rodrigo en las escaleras. Se puso de pie entre el mural y él. Rodrigo miró la pared detrás de ella. Valentina se hizo a un lado porque no había otra opción. Rodrigo miró el mural de Sofía. Sofía lo miró a él, marcador en mano, expectante. «¿Ese soy yo?», preguntó Rodrigo señalando la figura más alta. «Sí». «¿Por qué no tengo pelo?». «¿Por qué no te puse?». «Ah», Valentina intervino. «Le voy a limpiar la pared esta tarde». «No la limpies», dijo Rodrigo.
Valentina lo miró. ¿Qué? Que no la limpies. Se agachó frente a Sofía. ¿Qué falta en el dibujo? Sofía lo evaluó con ojo crítico. Un perro. Dibuja el perro. Sofía no necesitó más invitación. Valentina se quedó mirando a ese hombre de 38 años, agachado junto a su hija, discutiendo muy seriamente dónde debía ir el perro. Y sintió algo que no quiso identificar con nombre, porque nombrar las cosas las hace más reales, y la realidad ya era suficientemente complicada. Las semanas que siguieron tuvieron esa textura particular de los tiempos que después, cuando los recuerdas, parecen más cortos de lo que fueron mientras los vivías. Sofía empezó a llamarle señor Rodrigo después de que Valentina le insistió 3 veces que no se le decía mozo bravo, aunque Sofía usaba ambos indistintamente según el humor del momento. Rodrigo llegó a la casa 2 días seguidos antes de las 7 de la tarde, cosa que no había pasado en años. Una tarde, mientras Rodrigo revisaba planos en la mesa del comedor, Sofía se trepó a la silla a su lado sin pedirle permiso y empezó a dibujar en su propio papel con total concentración. Sin levantar la vista de los planos, Rodrigo preguntó, «¿Qué estás haciendo?» «Trabajando», dijo Sofía. Rodrigo la miró de reojo. «¿En qué trabajas tú?» «En lo mismo que tú, dibujando casas». Rodrigo miró el papel de Sofía. Había una casa con una chimenea enorme, un árbol con manzanas del tamaño de la casa y 3 figuras adentro de una ventana con cortinas de corazones. Algo en su pecho se movió de una manera que no supo nombrar. Esa misma semana, llegando tarde de la oficina, lo encontró. Valentina estaba en la cocina y no lo escuchó entrar. Ella tarareaba algo en voz baja para Sofía, esa canción sin nombre definido que cantaba cuando no sabía que la escuchaban. Rodrigo se detuvo en la entrada de la cocina durante un momento, antes de que ella lo viera. Cuando lo vio, se detuvo. Algo cruzó su rostro. Incomodidad, quizás, o la variante específica de la incomodidad que es ser vista cuando no lo esperabas. ¿Hay suficiente para 2? Preguntó Rodrigo. Valentina miró el caldo, miró a Rodrigo, puso un plato. Comieron los 3 en la mesa de la cocina. Sofía habló suficiente para los 3, explicando la trama de un cuento que había inventado esa mañana. Una princesa astronauta, un dragón que cocinaba tamales y un rey que no sabía hacer nada, pero que aprendía rápido. Cuando Sofía se fue a dormir la siesta y quedaron solos en la cocina, Valentina lavando y Rodrigo sin irse, aunque no había ninguna razón obvia para que se quedara, hubo una de esas pausas que son más elocuentes que las conversaciones. ¿Todavía oras?, preguntó Rodrigo de repente. Valentina se detuvo un momento sobre el fregadero, luego siguió lavando. «A veces la fe cansa», dijo en voz baja, «pero no muere». Rodrigo procesó eso en silencio. Luego dijo, «La noche que recibí tu mensaje, yo llevaba horas mirando la ciudad desde mi oficina sin sentir nada, y esas 9 palabras fueron lo único real que me había pasado en mucho tiempo». Valentina no giró hacia él, pero dejó de lavar. «¿Cuánto tiempo llevas sola?», preguntó Rodrigo. «4 años. ¿Desde que nació ella? Desde antes. Desde que entendí que el hombre con quien me casé no era el hombre que creía que era». Rodrigo no preguntó más, lo cual, de alguna manera, fue la respuesta más correcta que podría haber dado. Fue 10 días después de esa conversación cuando Valentina tomó la decisión. No de golpe, fue acumulándose en silencio. La mirada de la madre de Rodrigo en la cena familiar, la forma en que su hermana Patricia le hablaba con esa cortesía que es en realidad otra forma de la distancia. El peso de saber que su presencia en esa casa le estaba complicando la imagen a alguien que no merecía esa complicación. Esa tarde, mientras Rodrigo estaba en la oficina, comenzó a preparar las maletas con la misma precisión tranquila con que hacía todo. No lloraba. Tenía la mandíbula apretada de quien ejecuta una decisión que ya no está en discusión consigo misma. Sofía estaba sentada en el piso, mirándola con el oso en la mano. «¿Nos vamos?», preguntó Sofía. «Sí, mi amor». «¿Por qué?». Valentina dobló una blusa sin responder de inmediato. Luego dijo, «Porque esta casa es demasiado perfecta para una niña que todavía cree en dibujar las paredes». Sofía procesó esto. Luego se levantó, caminó al pasillo, y Valentina la escuchó hacer algo con los marcadores. No le prestó atención hasta que fue a llamarla, y encontró a su hija frente al mural. Sofía había añadido algo al dibujo. Junto a la figura pequeña con el oso,
Había dibujado una maleta café con una línea negra como asa, y debajo, con sus letras grandes e irregulares, había frotado con la mano húmeda parte de lo que decía antes. Las palabras «mi familia» seguían ahí, pero la figura alta con la corbata tenía ahora una mancha encima, como si alguien hubiera intentado borrarla sin terminar de decidirse. Valentina se quedó mirando eso sin moverse. Sintió algo apretarse en el pecho con una fuerza que no esperaba. «¿Por qué borraste al señor Rodrigo?», preguntó en voz baja. Sofía la miró con sus ojos grandes. «Porque si nos vamos, ya no es nuestra familia». Valentina no supo qué responder. Le tomó el marcador con cuidado, lo guardó y la cargó en brazos un momento más largo de lo necesario. Cuando Rodrigo llegó esa noche, Valentina y Sofía ya no estaban en la sala. Caminó por el pasillo hacia las escaleras. Y entonces lo vio. El mural, la maleta dibujada junto a la figura pequeña, la mancha sobre la figura alta con corbata. Y debajo, las palabras que Sofía había escrito con sus letras de niña que todavía aprende. «Mi familia», con una parte medio borrada, medio intacta, como una pregunta sin responder en una pared blanca. Rodrigo se quedó parado frente a esa pared durante un tiempo que no habría podido medir. Algo en su pecho hizo el movimiento que hacen las cosas que llevaban tiempo apretadas cuando finalmente ceden. No era un pensamiento, era más físico que eso. Era el reconocimiento de que llevaba semanas siendo la mejor versión de sí mismo, precisamente porque esas dos personas vivían en su casa. Fue directamente al cuarto de Valentina para hablar con ella, pero antes de llegar, Armando Villanueva lo llamó. Fue una llamada corta. Armando habló con la precisión de quien ha preparado lo que va a decir. «Rodrigo, necesito que vengas mañana temprano. Hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión sobre la situación en tu casa». Al día siguiente, Armando puso una carpeta delgada sobre el escritorio de Rodrigo. «Contraté a alguien para hacer una verificación de antecedentes, como rutina, lo que hacemos con cualquier persona que entra a la esfera operativa de la empresa». Rodrigo miró la carpeta sin abrirla. «Valentina no es parte de la empresa. Vive en tu casa». Armando se sentó frente al escritorio. «Rodrigo, escúchame antes de reaccionar. No hice esto para atacar a nadie. Lo hice porque en 12 años hemos visto suficiente para saber que la generosidad sin información puede convertirse en un problema». Rodrigo abrió la carpeta. El exmarido se llamaba Gerardo Fuentes. Estaba en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande, cumpliendo una condena de 3 años por fraude y violencia intrafamiliar. La investigación incluía el registro de la denuncia de Valentina, la medida de protección y el hecho de que ella nunca había mencionado nada de esto. Armando dejó que el silencio hiciera su trabajo por un momento. Luego dijo con voz seria pero sin crueldad: «Rodrigo, escúchame bien. No digo que ella sea mala persona. Digo que te ocultó algo que era relevante que supieras. Y hay algo más que debes considerar». Hizo una pausa. «Te estás involucrando con alguien que ya estuvo ligada a un hombre condenado. Eso puede ser un patrón, Rodrigo. No lo ves porque quieres creer. Pero yo llevo 12 años viendo cómo las emociones nublan el juicio de hombres inteligentes en el peor momento posible». Rodrigo cerró la carpeta. Miró por la ventana a la ciudad que seguía siendo suya. La frase de Armando había aterrizado exactamente donde estaba diseñada para aterrizar. En el lugar más oscuro de Rodrigo Montoya, ese espacio que nadie conocía bien porque él nunca lo abría, donde vivía el recuerdo de la única vez que había bajado la guardia completamente y había pagado un precio que tardó años en terminar de pagar. No era sobre Valentina, era sobre él, sobre su propio miedo de repetir la historia de confiar en alguien y descubrir que lo que veías no era lo que había. Armando tenía razón en algo que era innegable. Valentina no le había contado, y él, que había construido 12 años de negocios sobre la premisa de que la información incompleta es información falsa, sentía ahora el filo familiar de esa premisa apuntándole hacia adentro. Esa noche llegó a la casa en silencio. Sofía ya estaba dormida. Valentina estaba en la sala leyendo algo en el teléfono, con las piernas dobladas bajo el cuerpo en el sillón, con el pelo suelto y el gesto relajado de alguien que por primera vez en meses se permite existir sin estar en posición de defensa. Rodrigo se sentó en el sillón de enfrente. Valentina lo miró, lo vio. Supo que algo había cambiado en el tono de la habitación. «¿Qué pasó?», preguntó.
Rodrigo puso la carpeta sobre la mesa de centro entre los dos. No dijo nada. Valentina miró la carpeta. La abrió, pasó las páginas despacio, la cerró, puso las manos planas sobre la cubierta y miró el techo un momento. Luego lo miró a él. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Rodrigo, y su voz tenía esa frialdad, que no era crueldad, sino el sonido de alguien que está conteniendo algo que si lo soltara no sabría controlar. «¿Qué querías que te dijera?», respondió Valentina. No era defensiva, era genuinamente preguntando. «La verdad». «¿Cuál verdad?». «Que el hombre con quien me casé a los 26 años resultó ser alguien que me golpeó estando embarazada. Que fui a la delegación con el ojo inflamado y firmé un papel que me costó más valentía que cualquier otra cosa que he hecho en mi vida. Que desde entonces cargo con eso a todas partes y que la única razón por la que no te lo dije es porque no quería que tu primera imagen de mí fuera la de una mujer a quien maltrataron». Hizo una pausa. La voz no se le quebró, lo cual era más poderoso que si se le hubiera quebrado. «Yo no mentí, yo sobreviví. Y sobrevivir no siempre incluye contarle a todo el mundo los detalles de cómo lo hiciste». El silencio que siguió fue denso y tuvo varias capas. Rodrigo procesaba sus propias contradicciones. La parte de él que sabía que ella tenía razón convivía con la parte que tenía miedo, y el miedo en ese punto no era sobre Valentina, era sobre él mismo. La voz de Armando seguía ahí. «Puede ser un patrón, Rodrigo. No lo ves porque quieres creer». Valentina se puso de pie. «Yo no pedí una lata de leche para que usted me salvara. Usted decidió volver. Usted me ofreció este trabajo. Usted dejó que mi hija dibujara en su pared y se quedó a comer en la cocina de servicio. Yo no le pedí ninguna de esas cosas». Rodrigo no dijo nada. Valentina recogió la carpeta, se la dejó en la mano y se fue a su cuarto. En los 3 días que siguieron, la casa estuvo en ese estado de suspensión incómoda en que las personas coexisten sin mirarse del todo. Rodrigo llegaba, saludaba a Sofía, comía lo que había, se iba. Valentina administraba la casa con la eficiencia precisa de quien está demostrando que su función es profesional y nada más. Sofía, que no entendía de atmósferas pero sí de ausencias, preguntó una mañana: «Mamá, ¿el señor Rodrigo está enojado?». «No», dijo Valentina. «¿Tú estás enojada con él?». «No». «Entonces, ¿por qué no juegan?». Valentina no supo qué responder a eso con palabras que tuvieran sentido para 3 años. Rodrigo tomó la decisión de que Valentina debía irse, no porque quisiera que se fuera, exactamente por eso, porque quería que se quedara de una manera que ya no cabía en la categoría de asistente del hogar y que él no sabía cómo manejar sin arriesgarse. Le daría 3 meses de liquidación, referencias excelentes, y la ayudaría a encontrar otra situación estable. Era lo correcto, era lo ordenado. Esa noche llegó a la casa con esa resolución en la cabeza, y en el pasillo del primer piso lo vio de nuevo. El mural, la maleta dibujada, la mancha sobre su figura, las palabras «mi familia» a medio borrar. Y entonces notó algo que no había visto la noche anterior. Debajo de la mancha, Sofía había vuelto a trazar la figura alta con la corbata, débil, insegura, como la letra de alguien que no termina de decidir si dibujar o borrar. Pero ahí estaba. Una niña de 3 años había hecho lo que él no sabía hacer: borrarlo, dudarlo y volver a ponerlo. Rodrigo se quedó parado frente a esa pared un tiempo largo. Recordó la oración de aquella noche. Recordó la frase que Valentina le había dicho semanas atrás: «A veces la fe cansa, pero no muere». Recordó el caldo en la cocina, los legos en el pasillo, el olor a talco de Sofía cuando se trepaba al sillón sin pedirle permiso. Recordó con una claridad que lo golpeó en el centro del pecho que él había llegado temprano a casa durante semanas, que había dejado contratos sin firmar para estar en la mesa de la cocina, que había reído, realmente reído, por primera vez en más tiempo del que podía calcular. Entendió entonces lo que la voz de Armando le había impedido ver con claridad. Valentina no había ocultado información para manipularlo. Había callado su dolor porque tenía vergüenza de él. Porque había aprendido, de la peor manera posible, que mostrar la herida en el momento equivocado te deja más expuesta que la herida misma. Y él, que también sabía algo de eso, la había juzgado con exactamente el mismo miedo que ella había intentado protegerlo de conocer. Fue al cuarto de Valentina, tocó la puerta. Ella abrió,
Tenía los ojos distintos de las últimas semanas, con ese fondo de decisión contenida de quien ya tomó una resolución y está esperando el momento. «Valentina», dijo Rodrigo. «Ya sé lo que va a decirme», dijo ella. «Y lo entiendo, tiene razón en que esto se complicó. Le hago el inventario mañana y nos organizamos para...» «No venía a pedirte que te fueras». Valentina se detuvo. Rodrigo no era un hombre de discursos. No tenía el vocabulario de las declaraciones románticas ni la práctica de abrir ese tipo de puertas. Lo que dijo lo dijo con la misma precisión con que revisaba contratos. Claro, directo, sin adornos. Yo he pasado 12 años construyendo cosas que valen mucho dinero y que no me hacen sentir nada. En las últimas semanas he pisado legos, he comido caldo en la cocina, he dejado que una niña de 3 años me llame mozo bravo, y ha sido la primera vez en más tiempo del que puedo recordar que he tenido una razón para llegar temprano a casa. Hizo una pausa. La noche que recibí tu mensaje, yo estaba mirando la ciudad desde el piso 17 sin sentir absolutamente nada. Y tú, sin saberlo, sin conocerme, mandaste 9 palabras que fueron lo único verdadero que me había pasado en meses. No lo entendí esa noche. Lo entiendo ahora. Valentina lo miraba sin moverse. «No vengo a salvarte», dijo Rodrigo, «ni a rescatarte, ni a protegerte de nada. Vienes de sobrevivir 4 años sola, y eso ya habla de lo que eres sin que yo tenga que añadir nada». Una pausa final. «Vengo a preguntarte si quieres construir algo, con tiempo, con calma, sin prisa, los dos». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a lluvia, pero la luz ya cambió. Valentina lo miró durante un momento largo. Luego dijo: «Tengo una hija de 3 años que dibuja en las paredes y que va a seguir haciéndolo. Ya lo sé. Y yo no voy a depender de nadie. Voy a estudiar y a trabajar y a tener mis propias cosas». No esperaba menos. «Y esto va despacio». «Estoy de acuerdo». Otro silencio. Luego Valentina dijo en voz muy baja: «Sí». No fue un sí dramático. Fue el tipo de sí que dice alguien que ha calculado el riesgo y ha decidido que lo que hay del otro lado vale la incertidumbre. Lo que vino después tomó tiempo, porque las cosas reales toman tiempo. Rodrigo tuvo una conversación con Armando, que fue difícil en la forma en que son difíciles las conversaciones entre personas que se respetan y están en desacuerdo real. Armando argumentó con solidez que mezclar lo personal con lo público tenía costos que Rodrigo estaba subestimando. Rodrigo escuchó todo. Luego dijo que había cosas que no se gestionaban con el criterio de costo-beneficio y que si después de 12 años de sociedad Armando no podía entender eso, tendrían que revisar los términos de la sociedad. Armando se fue de la reunión en silencio. Era un hombre inteligente, y los hombres inteligentes, cuando se les da tiempo, distinguen entre el miedo que protege y el miedo que destruye. Con Elena, la madre de Rodrigo, la conversación fue más larga y más cargada, porque con las madres siempre lo es. Elena dijo que lo único que quería era que Rodrigo fuera feliz. Rodrigo le dijo que lo era. Elena miró a Valentina en la reunión familiar del mes siguiente con una evaluación que tardó toda la tarde pero que terminó cuando Sofía se trepó a sus piernas y le preguntó si tenía galletas, en algo que no era exactamente calidez todavía, pero que tampoco era resistencia, y que se parecía más al inicio de algo. Valentina se inscribió al semestre de administración en la Universidad Abierta 3 meses después. Pagó su primera inscripción con el sueldo de las semanas anteriores. Lo hizo ella sola, sin decírselo a Rodrigo hasta que ya estaba hecho, y cuando se lo dijo él respondió con una sonrisa que era pequeña pero completamente genuina. El contrato de Monterrey se firmó en diciembre. No porque Rodrigo hubiera dejado de tener dudas sobre lo que representaba, sino porque las dudas habían encontrado su lugar correcto. Eran preguntas sobre dirección, no sobre valor. Armando y él firmaron juntos con la eficiencia de siempre, y cuando salieron de la sala de reuniones, Armando le dijo en voz baja: «Me alegra que hayas firmado». Y Rodrigo supo que Armando no hablaba solo del contrato. La última escena de esa historia no fue en un restaurante de lujo ni en un evento público. Fue un sábado por la mañana en la cocina de la casa que había dejado de ser solo una construcción. Rodrigo llegó a la cocina con los zapatos puestos en el pasillo en la oscuridad de las 7 de la mañana, caminando de memoria para no despertar a nadie,
Llegó a encender el café, dio un paso. El pie derecho encontró un bloque de Lego con esa precisión absoluta que tienen los objetos pequeños y duros para encontrar pies humanos en la oscuridad. Se dobló hacia adelante. Soltó un sonido que tampoco era una palabra en esa ocasión. Luego se incorporó. Miró el Lego en el piso. Lo recogió y se rió. No fue una risa grande. No era el tipo de hombre que tenía risas grandes. Pero era completamente real. Y sonó en esa cocina tranquila como algo que llevaba mucho tiempo esperando encontrar el camino hacia afuera. Detrás de él, desde la entrada de la cocina, Sofía dijo con su pijama de estrellas y el oso en la mano: «Otra vez te dolió». «Otra vez», confirmó Rodrigo. Sofía caminó hacia él, lo jaló de la mano hacia la mesa y dijo con total naturalidad: «Ven, papá, te hago el desayuno». No lo llamó señor Rodrigo, no lo llamó mozo bravo. Rodrigo se quedó quieto un segundo. Sofía ya estaba abriendo el cajón de las cucharas con la concentración de quien tiene una misión. Valentina apareció en la entrada de la cocina en ese momento, con el pelo suelto y los ojos a medio despertar, y miró la escena. Su hija buscando cucharas, Rodrigo sentado en la mesa de la cocina, con el Lego todavía en la mano, y algo en el rostro que no tenía nombre, pero que ella reconocía, porque era el mismo que ella sentía cuando lo miraba sin que él lo supiera. Valentina y Rodrigo se miraron desde los dos extremos de la cocina. Ninguno dijo nada, porque no había nada que decir que fuera más elocuente que ese momento exacto. El café haciéndose, la niña buscando cucharas, la luz de la mañana entrando por los ventanales de una casa que ya no era perfecta, pero era, por primera vez, completamente real. El dinero construye imperios, el amor construye hogares, y a veces, cuando menos lo calculas y más lo necesitas, Dios responde mensajes de texto. Fin. Querida persona que llegó hasta aquí, esta historia fue escrita con mucho cariño, con la intención de hablar de fe, dignidad, segunda oportunidad y todo lo que construimos cuando dejamos de tener miedo de construir. Si llegaste hasta el final, me gustaría pedirte que dejes en los comentarios tu calificación de esta historia, del 0 al 10, y que me cuentes cuál fue el momento que más te llegó al corazón. Tu opinión es lo que nos permite seguir creando historias como esta. Muchas gracias por estar aquí.